Hola, ¿cómo le va? Muy bienvenido a este espacio en que tratamos sobre el mundo del arte y del entretenimiento. Y para hablar de entretenimiento, le voy a mostrar la figura de una señora que fue una de las dueñas del entretenimiento en el show business norteamericano. Fíjese en esta tapa, ahí dice Judy Garland, una biografía de Anne Edwards. Sí, porque hoy vamos a hablar de Judy Garland y vamos a hablar de esa película tan maravillosa que acaba de cumplir 85 años de haber sido estrenada y que, fíjese cómo fue de importante, que no solamente marcó toda una época dentro de las comedias musicales en el cine hollywoodense, sino que ahora hay una de las películas nominadas a los premios Oscar que es un spin-off o una derivación de uno de los personajes de El Mago de Oz, porque a eso nos vamos a referir hoy, porque esta película acaba de cumplir 85 años de haber sido estrenada y realmente es un clásico por muchas razones, porque es gracioso leer las distintas opiniones. Hay quienes consideran que El Mago de Oz fue un canto de alabanza a la bondad del ser humano. Y hay otros que consideran que El Mago de Oz fue precisamente puntualizar todos los defectos que tiene el ser humano con respecto a los otros seres humanos, como la envidia, la avaricia, el egoísmo, etcétera, etcétera. En definitiva, si usted quiere que yo le diga lo que pienso después de haber visto nuevamente ahora por enésima vez El Mago de Oz, bueno, pienso que es una metáfora sobre los miedos y la condición humana. Es la historia de Dorothy, una muchacha que sale de su Kansas natal y va a buscar un mundo de ensueño, un mundo donde la salven de las circunstancias adversas que ella estaba viviendo en ese momento. Tiene 12 o 13 años. Ella se va a un mundo maravilloso donde está el Mago de Oz, en la Ciudad Verde o en la Ciudad de Esmeralda, y allí conoce en el camino a 3 compañeros que la acompañan, valga la redundancia, hasta el punto final, que son un león, un hombre de hojalata y un espantapájaros. Allí Dorothy, en el mundo del Mago de Oz, en la Ciudad de Esmeralda, va a encontrarse con muchos inconvenientes y con algunas alegrías, ¿por qué no? A ver, quiero hablar sobre la grabación o la filmación de El Mago de Oz en 1936, 37, 38. Finalmente fue estrenada en 1939 en la ciudad de Nueva York. ¿Qué cuenta este libro, que yo también sé por otros medios, sobre Judy Garland? Ella tenía en ese momento 16, casi 17 años. Tenía que aparentar una muchachita de 11 o 12 años. Le ciñeron los pechos, le pusieron una peluca porque tenía poco cabello, la persiguieron a maltraer para que filmara durante días consecutivos, dormía 1 o 2 horas por noche o por el momento en que encontrara para poder tirarse en un rincón del estudio o del camerino y allí poder descansar un tanto. La hicieron adelgazar porque el jerarca máximo de la Metro-Goldwyn-Mayer, Louis B. Mayer, era un tirano y bueno, quiso que ella estuviera disponible cuando todo lo demás en el estudio estuviera listo y la hacía, por ejemplo, tomar pastillas para dormir y después despertarla a las 2 horas para tomar algunos estimulantes para poder seguir grabando. Vivió un mundo de pesadilla. Ese mundo que usted vio o va a ver en el cine porque la película está remasterizada y todas esas cosas que le hacen ahora para mantenerla
siempre incólume o impoluta para el espectador, todo eso que usted va a ver allí significó mucho esfuerzo, muchas lágrimas y mucho dolor por parte de Judy Garland. Judy Garland era una muchachita que había comenzado a los 3 o 4 o 5 años junto a sus 2 hermanas a pararse frente al público en distintos espectáculos musicales que hacían junto a su madre. El padre las había abandonado, ella se crió prácticamente en ese mundo del espectáculo y allí conoció las miserias humanas, siempre con ese rostro anhelante de amor, de ternura, que no era hermosa, no, era muy buena actriz, una excelente bailarina, una maravillosa cantante que después heredó su hija todos esos merecimientos o bondades, la heredó su hija Liza Minnelli, pero ella tuvo que hacer unos esfuerzos denodados, casi sin pretenderlo, para poder posicionarse en el mundo del show business, de ese mundo que al lanzarla a través de... ya había hecho otras películas junto a Mickey Rooney, pero la productora que la contrató junto a Louise B. Mayer se dieron cuenta que allí había un caudal enorme de talento. Entonces la obligaron a filmar. No solamente El Mago de Oz, después siguió filmando sin solución de continuidad otras películas que había que producir, porque ella significaba mucha ganancia para el estudio. Y además, hacía 2 años, se había estrenado Blancanieves por los estudios Walt Disney y Louis B. Mayer, que era muy astuto, más allá de tener una vida personal bastante perversa, se dio cuenta que en las comedias musicales había un gran poder de atracción para el público. Entonces había que aprovechar a una dupla como la mencionada de Mickey Rooney con Judy Garland. Y después la lanzaron a Judy Garland al mundo del estrellato. Ganó fortunas. Esas fortunas ella no las vio, porque le habían hecho firmar contratos de, por ejemplo, $500 semanales, después $2,000 semanales, y los excedentes quedaban para su madre, que era su representante. Toda la familia vivió de ella. Tuvo una vida muy desdichada y usted sabe cómo terminó, siendo muy joven todavía, víctima de la sobredosis de drogas. Es la historia de Dorothy, esta chica que va junto con sus compañeros o acompañantes a un mundo maravilloso, a un mundo donde iba a ser provista por todas las cosas que ella no tenía en su mundo, el mundo de Dorothy. Y bueno, todo eso significó que el cine, una vez más, falseara las situaciones para que el público saliera contento, agradecido. Recuerde que Estados Unidos estaba saliendo de la Gran Depresión. Es decir, la película tiene un fondo social o económico social muy importante porque las multitudes asistían al cine en masa para olvidarse de los problemas. Pero no obstante, más allá de que en 1949, con el advenimiento de la televisión, El Mago de Oz se hizo mundialmente famoso, no obstante, en su estreno, en esos tiempos posteriores a ese estreno en agosto de 1939 en la ciudad de Nueva York, no fue tan exitoso, porque había otras cosas dando vuelta. Todos los estudios estaban haciendo musicales y quizá el público que la amaba no la valoró en su momento como debió ser valorada. Es decir, una actriz maravillosa, una cantante inconfundible, que después de la mano de su segundo esposo, Vincente Minnelli, pudo mostrar al mundo lo que realmente era capaz de hacer. Lamentablemente falleció muy joven, víctima de sí misma, de las drogas, de esa vida tan poco articulada que tenía, con sub y bajas, con altos y bajos, con
maridos, amantes, esposos, hijos, que la llevaban y la traían de un lado a otro. Era una marioneta. La pobre Judy Garland, en manos de los productores y de la gente del mundo del cine, fue una verdadera marioneta. Por eso cuando yo, después de leer este libro, releerlo, este libro me fue facilitado a mí hace unos 20 y pico de años por un amigo. Bueno, después de releerlo ahora, me di cuenta de que aquello que pasaba en ese momento en los estudios cinematográficos en Hollywood, en este momento no podría suceder. O serían denunciados inmediatamente, porque más allá de los acosos sexuales, ella era una muchacha muy joven, tenía una candidez que hacía que los demás se aprovecharan de ella, abusaran de su tiempo, abusaran de su talento, abusaran de sus ingresos económicos. Hasta su propia familia fue así. En fin, todo esto dentro de esto que hoy queríamos recordar de El Mago de Oz. Una película que en este momento, como les decía, tiene una derivación de una de las hadas o de las brujas, amigas de Dorothy, que se llama Wicked. Es una película maldita que se llama Wicked, sería la traducción de malvada o maldita. Una película que está nominada a los premios Oscar que se van a entregar dentro de pocas semanas. Y cómo será de importante el libro de Frank Baum, que se llamó El Mago de Oz, que se ha tomado ahora a uno de sus personajes para hacer un spin-off o una suerte de secuela o de derivación de lo que fue El Mago de Oz. Usted sabe que se toma ahora los personajes de distintas películas, personajes que los productores muy astutos ellos se dan cuenta que inciden en el gusto del público. Entonces aquí se ha tomado a una de las hadas, en Wicked, y la han transformado en una película propia. Todo eso surgió de la mano de Louise B. Mayer, de Judy Garland, de Arthur Freed, de los compositores de las canciones del Mago de Oz, cuyo Over the Rainbow, sobre el arco iris, es una música tan famosa, tan conocida, que con voz trémula, anhelante, tierna, maravillosa, con unos agudos increíbles, entona esta grande que fue Judy Garland, una de las mayores voces y talentos del mundo del espectáculo. Hoy quisimos traerle esta recordación de esta mujer maravillosa porque no solamente se cumplieron 85 años del estreno del Mago de Oz, sino que también viene un spin-off en estos días, en estos tiempos, de uno de los personajes de esa producción. Esto ha sido todo por hoy, me despido, espero que usted siga disfrutando de este verano. Bueno, un verano que hay que disfrutar pese a todo. Yo me despido hasta la semana que viene, estaremos nuevamente aquí reunidos con otro personaje, con otras situaciones, con el mundo de la literatura, con el mundo del cine, con el mundo de la política, ¿por qué no? Pero no les voy a adelantar nada, simplemente me despido hasta entonces. Chau, que lo pasen muy bien. Un beso grande para todos y no se olvide, tiene que suscribirse, ayúdeme, así seguimos juntos, ustedes y nosotros. Chao.